particular y específico con esta visión. En cuanto al profeta Ezequiel, servía para animarle en su ministerio profético. Recuerden que Ezequiel se encontraba entre los deportados, pero entre los 10.000 judíos que fueron deportados. Pero algo muy peculiar de Ezequiel es que durante ese tiempo él apenas tenía 25 años, un joven sacado de su tierra, sacado de sus padres, llevado lejos y con una misión bien importante, bien dura y bien específica. Esta mañana estudiamos precisamente a través de las parábolas del Señor Jesús qué hicieron el pueblo de Israel con sus profetas, cómo los maltrataron, cómo no los recibieron, cómo no les dieron valor que ellos tenían delante de ellos como representantes de Dios. Y Ezequiel, siendo joven, tenía el ministerio fuerte de ser profeta para el pueblo de Israel en la deportación. ¿Okay? Así que el Señor vio a bien animar a este joven, mostrándole una manifestación de su gloria. Ustedes recuerdan también otro gran hombre, y pues me atrevo a decir joven también, no sabemos específicamente la edad que tenía Pablo, pero ustedes recuerdan que él al principio de su ministerio a los gentiles, que iba a ser un ministerio muy fuerte, ¿okay? Se dice que fue cuando él fue apedreado, que él vio los cielos abiertos, él vio el tercer cielo, y Dios le permitió a él, de una manera muy particular, ver la gloria de manera tal que él decía, estoy en aprieto, realmente estoy en aprieto por lo que vi. No sé si es mejor irme o si quedarme aquí por causa del Evangelio. Entonces vemos cómo Dios ha sabido animar a hombres grandes, a hombres que Dios ha usado en propósitos específicos y en misiones muy importantes, revelándoles su gloria. Significa que va a suceder con nosotros. No podemos decir, no tiene por qué ser, porque hoy día nosotros obtenemos tanto, tenemos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo, pero con esto yo no estoy limitando al Señor. Si Dios quiere revelarnos una manifestación de su gloria, bien Él puede hacerlo, pero siempre que Él ha revelado una manifestación de su gloria, siempre ha tenido un propósito específico, que es lo que no podemos dejar de pensar y de confundirnos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con las visiones, hay que probar los espíritus, hay que tener mucho cuidado con eso. Quiere decir que el objetivo de las visiones era, mencionamos 3 de ellos: infundir en la mente del profeta altos pensamientos de Dios por quien era comisionado, que quiere decir que al él contemplar la magnificencia de Dios, eso iba a estimular su fe y su servicio. Y de igual manera ocurre con nosotros, hermanos. Mientras más nosotros conocemos a Dios, eso más nos va a estimular a nuestra fe y a servirlo a Él. Mientras más amplía nuestro conocimiento de Dios. En segundo lugar, era atemorizar a los pecadores. No olviden, el pueblo de Israel fue deportado hacia allí prácticamente como juicio y castigo de Dios. Y allí, en la manera en que ya nosotros hemos podido ver un poquito entrando en la visión, el Señor se manifestó en forma de fuego, y siempre el fuego es indicio de ira, de que Dios está airado. Quiere decir que también servía la visión para atemorizar a los pecadores que habían menospreciado las amenazas previstas de las ruinas de Jerusalén. ¿Okay? Ellos les previnieron estas ruinas, hicieron poco caso. ¿Quién les iba a decir a ellos que iban a estarlo experimentando? Pero ahora en ese lugar allá en Babilonia, no quería decir que ellos menospreciaran todavía las amonestaciones del Señor. Y en tercer lugar, una de quizás se nos quede más en nuestra mente, aunque la repetimos muchas veces, recuerdan cómo estaban apegados el pueblo de Israel a su templo y a sus costumbres y ritos religiosos. Ellos, al ser sacados de allá, Dios les quería decir que su presencia no estaba limitada a aquel templo, sino que su presencia también estaba con ellos, aún en un país pagano,
Aún en un país pagano, Dios estaba allí con ellos. Quiere decir que aunque se nos olvide el resto de los detalles de la visión y de las cosas que podemos estar descifrando aquí, que por lo menos se nos quede eso cada vez que vamos a mencionar la visión de Ezequiel, de este capítulo 1. Noten como dice el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quedar, vino allí sobre él la mano de Jehová. O sea, él no solamente vio, pero él oyó y él sintió. Lo que él oyó fue la palabra de Jehová que vino a él. Y lo que él sintió fue el poder de Dios que abría los ojos para ver las visiones. Y no solamente los ojos para ver las visiones, para poder entender que era todo aquello que él veía, también le dio oído para oír la voz y un corazón para recibir entendimiento de todo aquello. ¿Se recuerdan cuando empezamos a dar los detalles de lo que vio? Cuando dijimos que él vio el viento que venía del norte. ¿Qué simbolizaba eso? Pues ve la importancia de hacer resúmenes y volver de nuevo atrás. ¿Qué representaba el viento que venía del norte? Bueno, sí, todo era la ira, pero algo representaban los vientos que venían del norte. Que representaba la invasión de los caldeos. ¿Entiende? La invasión de los ejércitos que Dios iba a usar para traer sus juicios. Pero eso lo representa como vientos que venían del norte. Y cuando dice vientos tempestuosos, significa que eran símbolos de los juicios de Dios. O sea, estas personas, este ejército no iban a venir a traerles paz, sino iban a venir a traer los juicios de Dios sobre ellos. Así que vieron los vientos del norte, vieron unos seres vivientes. ¿Okay? Los seres vivientes son parte de la visión. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usa aquellos seres vivientes? Empezamos a detallarlos en sus partes y cómo ellos se veían físicamente. Okay, número uno, porque nos está dando un ejemplo de cómo Dios usa a estos seres angélicos en el desarrollo de sus juicios y aún en el servicio que ellos prestan para nosotros. ¿Okay? Cómo ellos guardan y vindican la justicia de Dios, cómo simbolizan la misericordia de Dios y cómo ayudan en la administración del gobierno de Dios. ¿Okay? Precisamente la idea de que el arca del pacto tuviera dos querubines cubriendo el propiciatorio. ¿Okay? Que recuerden la caja, estaba la caja y la tapa es lo que es llamado el propiciatorio. Y ahí están los dos querubines tapando aquel propiciatorio. Lo que eso significa es el gobierno teocrático de Dios en Israel. O sea, Dios es el que gobierna a Israel. Es lo que están simbolizando los querubines. Y que los querubines Dios los usa como agentes administrativos de los gobiernos de Dios. Sabe que en otras partes de la Biblia, en Daniel específicamente, se ven seres angélicos guerreando por la nación de Israel y por otras naciones. O sea, ellos involucrados en las políticas, en lo que está pasando con los países del mundo. Detallamos las características de los seres, cómo tenían 4 caras, 4 alas, vimos el porqué de todo esto. Las caras tenían, o sea, por delante, por detrás y por cada lado tenía una figura diferente. ¿Recuerdan qué era? A ver. El buey, el león, la persona como uno y el águila. Y el águila, ok. Sí, fíjense que de estos animales, en sus, lo que es sus géneros, Dios les ha dado a ellos potestad, o sea, Dios les ha dado a ellos jerarquía entre los animales, pero son representativas. El hombre está representando inteligencia y ya habla de cómo son los ángeles. ¿Okay? La inteligencia. El león, voracidad.
el buey fuerza y el águila rapidez. ¿Okay? A pesar de que estos seres son inteligentes, veloces, fuertes y rápidos en ejecutar las órdenes de Dios, ellos se ven debajo de la carroza del santo. ¿Quién nos estaba enseñando eso? Que aunque son seres, están siempre bajo Dios, bajo su control y bajo su dominio. ¿Okay? Hablamos de que tenían pies de becerro en forma redondo, ¿okay? De las manos, que debajo de aquellas alas tenían manos, como para mostrar un servicio habilidoso. Y una de las cosas que más me impresionó de los detalles que dimos acerca de estos ángeles era la armonía a realizar sus servicios. Ustedes recuerdan que siempre la cara de hombre miraba hacia el frente, y donde quiera que ellos se movían en cuadro, ¿okay? Hacia la misma dirección. ¿Okay? Y eso, Ezequiel lo está viendo así, pero ¿qué significado tiene? Entonces imagina si cada uno de estos querubines hubiera andado para donde quisiera ir. Primeramente no había unidad entre ellos, no podía haber unidad, no podían formar ese cuadro tan precioso donde ellos se movían continuamente a la misma vez, porque cada uno estaba tirando para el lado suyo. Nos está mostrando nosotros, hermanos, la armonía en ellos realizar las órdenes de Dios. Cuando Dios les daba órdenes, a pesar de ser seres inteligentes, ¿okay? Ellos no las discutían. Ellos no se ponían entre ellos a decir, bueno, a mí me parece que debemos de hacer esto. No, a mí me parece que tenemos que comenzar por allá. No, a mí me parece que tenemos que ir aquí primero. Ellos no discutían. Simplemente estaban para obedecer a Dios en la perfecta unidad. Nos está mostrando a nosotros, hermanos, cómo para nosotros poder mantener la unidad en el espíritu, ya que somos seres diferentes, con diferentes temperamentos y diferentes caracteres, cómo para poder mantener la unidad en el espíritu tenemos que comprometernos a lo mismo, a realizar la voluntad de Dios y a ir siempre de la mano y al mismo paso y al mismo tiempo, según el Señor nos va revelando su voluntad como iglesia que somos. ¿Okay? Dice el versículo 12, ahí nos quedamos. Dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se volvían. ¿Okay? Aquí tenemos lo que les he estado explicando. Ellos lo hacían siempre hacia adelante y donde el Espíritu Santo les vindicaba. Este camino derecho y erguido indica que los principios de la soberanía de Dios siguen su curso sin desviación. ¿Y qué ustedes creen que significa cuando dice no se volvían? ¿Cómo es? No miraban para atrás. No miraban para atrás. ¿Okay? Significa que no se equivocaban en la realización de sus órdenes. O sea, ellos no tenían necesidad de repetir un trabajo por equivocación. Cuando Dios les daba una orden, ellos la hacían, como dice, sin volver atrás. Significa sin equivocarse, sin tener necesidad de volverlo a repetir. Y dice, el versículo sigue diciendo, el 13, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. A semejanza de relámpagos significa rapidez al ejecutar las órdenes. El Señor daba una orden y al momento ellos se disponían a hacerlo en esa perfecta unidad del Espíritu, la llevaban a cabo sin equivocación, sin tenerla que repetir y rápido.
Usted se imagina que así fuéramos nosotros en cuanto a servicio. Usted dirá, ay, pero es que nosotros no somos querubines, no somos... Pero déjame decirle una cosa, ellos están hechos un poco mayor que los hombres, cierto, en rapidez, en inteligencia, sus aspectos. Pero nosotros somos criaturas creadas a imagen de Dios, con inteligencia, ¿okay? Con disposición. Nosotros el Señor nos ha capacitado para hacer las cosas bien hechas. Lo que yo le digo es, yo sé que estamos, nuestra naturaleza corrupta, y es la que se interpone para que nosotros realizáramos algo perfectamente. Pero qué diferente es caminar a la iglesia si cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros, tuviera en cuenta esta manera de servir al Señor. ¿Okay? Primeramente, de andar en unidad. Segundo, que si el Señor me dice, haz esto, lo hago al momento, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible, bien hecho, para no tenerlo que volver a repetir, sin equivocaciones, sin volverme atrás y rápido. ¿Usted se imagina que nosotros fuéramos así para el servicio del Señor? ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros, verdad, en el coro aprender una canción? ¿Cuántas veces la tenemos que repetir? Por nuestra finitud, nuestra incapacidad. ¿Okay? Pero lo que queremos resaltar aquí es la disposición de estos seres, que aunque no podamos hacerlo de manera perfecta, sí pueden servir a nosotros de una manera de cómo nosotros debemos de servir al Señor. Ahora, esa frase, aspecto de carbones de fuego encendidos, este aspecto, su aspecto era como de carbones, no que eran carbones, era como. Hay que tener en cuenta cuando la Biblia habla así, de esa manera, y usa ese lenguaje, como, no que eran carbones de fuego. Y se veían también visiones de antorcha, que las antorchas, se nos es fácil imaginarlas, y las antorchas andaban entre los seres vivientes. El fuego no solo resplandecía, pero dice que salían relámpagos de todo aquello. Ezequiel veía la luz que de ellos emanaba debido al resplandor como de brasas ardiendo que había en el centro del cuadro que ellos formaban. O sea, en aquel cuadro que formaban estos seres, y como Ezequiel los veía moverse así en cuadro, dice que del medio lo que veía Ezequiel era como unos relámpagos, como unas antorchas encendidas y un fuego que salía del medio de aquel cuadro. Lo que está indicando, de nuevo, en el aspecto de los seres, es que son criaturas de luz. En ellos no hay tinieblas, o sea, no hay oscuridad en estos seres. Es decir, que a pesar de que ellos son como son seres santos, son seres perfectos. Los carbones de fuego indican la justicia intensamente pura y ardiente, por la cual Dios castiga por medio de sus ángeles a aquellos que como Israel se han endurecido contra su gran paciencia. Y en estos días el Señor nos ha venido hablando de su juicio con su pueblo, con el pueblo de Dios. El mensaje, no sé si ustedes recuerdan, en el mensaje del domingo pasado dijimos que la manera en que nosotros vamos a sufrir ese juicio es aquí en la tierra, que son juicios a medida de disciplina, una disciplina de un Padre que nos ama. Pueden ser tribulaciones, pueden ser pruebas. Yo no digo que todo lo que nosotros nos esté pasando en la vida venga precisamente de un juicio de Dios. No estoy diciendo eso. Nosotros vamos a sufrir tribulaciones aquí en la tierra. El Señor lo dijo. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Vamos a sufrir tribulaciones, ¿okay? Vamos a sufrir enfermedades, todo consecuencia del pecado original, todo consecuencia que vivimos en un mundo contaminado, consecuencia de que estamos en el fin del mundo ya sufriendo las señales, y todo eso va a afectar a la iglesia, nos va a afectar a nosotros viviendo en el mundo. Si parte de las señales del fin van a ser más virus, nosotros no vamos a estar exentos de coger esos virus.
Nos vamos a enfermar también de catarro y nos van a llegar esas cosas. Y en medio de todo eso, tenemos a Cristo, que es nuestro sanador. Él nos sana, Él nos provee los medios y Él nos ayuda. Okay. Aparte de eso, hay cristianos, hijos de Dios, que acarrean juicios disciplinarios. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que todo lo que a mí me esté ocurriendo, que eso, deben decirle que hay por ahí iglesias diciendo eso, que es completamente erróneo. Yo no digo que todo lo que a mí me pase, ya yo tenga que verlo como un castigo y un juicio. Pero yo me conozco. Yo sé cómo yo estoy delante de Dios y yo sé las cosas que yo hago delante de Dios. Y déjame decirle que cuando un cristiano está mal con el Señor y el Señor lo quiere traer a sus caminos, Él le da convicción que lo que le está pasando es juicio. Es juicio. Bueno, eso es lo que está representado por esos carbones encendidos. Lo que está diciendo es que estos ángeles, las órdenes que traen es traer juicio para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por ser impenitente. O sea, por desviarse y rebelarse contra la palabra de Dios. ¿Entienden el sentido por qué se ve este fuego, estas antorchas y estos carbones encendidos en medio de la visión? Es que Dios usa estos ángeles para traer juicios. Y estos juicios, el propósito de Dios no es una destrucción, sino es una restauración espiritual. Pero nosotros somos tan tercos, a veces, que si no es por una prueba y una experiencia así, oye, no cedemos. No nos acabamos de entregar. Porque somos tercos. Esa es la dureza que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. Somos tan tercos que a veces son necesarias las disciplinas para entrar en el camino del Señor. Y repito de nuevo, no ha sido la experiencia de muchos de nosotros que has tenido que ser a través de una amarga experiencia que yo he venido a los caminos del Señor. ¿Cuántos levantan la mano y dicen así fue? Entonces hoy podemos decirle gracias a Dios por ese castigo y ese juicio que vino a nuestras vidas, si nos trajo a la vida eterna y a la reconciliación con Dios. Gracias, Señor. Esa es la idea de que Dios trae sus juicios de esa manera sobre el pueblo de Israel. ¿Okay? Quiere decir, carbones de fuego indican la justicia intensamente pura y ardiente por la cual Dios castiga por medio de sus ángeles a aquellos que como Israel se han endurecido contra su gran paciencia. Cuando dice aquí corrían y volvían, indican que los ángeles no reposan ni de día ni de noche de servir al Señor. Fíjense eso. ¿Qué dice Apocalipsis 4:8? Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, no cesan, no reposan ni de día ni de noche de alabar, de servir, de adorar a Dios. Es su naturaleza, es lo que ellos hacen como seres angélicos. Como verdad central de todo el aspecto de los seres vivientes y de lo que salía de en medio de ellos, están representando, si Ezequiel los ve en medio de su visión, es que es juicio y castigo seguro para todo rebelde, infiel y desobediente. Y estos juicios que son llevados a cabo por estos ángeles. Estos ángeles traían con ellos los vientos del norte, o sea, los caldeos que iban a venir, porque las deportaciones comenzaban cuando Ezequiel. No habían terminado los babilonios, ¿okay? de hacerle daño a la ciudad y al resto del pueblo de Israel. Lo que está viendo Ezequiel es
en la visión es un panorama completo de lo que en realidad le iba a pasar a la nación entera. Ustedes saben que hasta Nabucodonosor hasta prendió el templo, lo incendió y se llevó todos aquellos utensilios santos. Se perdió el arca del pacto, del cual nunca más los recuperaron. La mayoría de los vasos y los utensilios sí los devolvió Artajerjes, sí los devolvió cuando Nehemías vino a reconstruir el templo, y trajeron muchos de los utensilios que Nabucodonosor se había llevado para allá, para Babilonia, y los trajeron a Jerusalén de nuevo. Pero ya el arca del pacto jamás se recuperó. Aquel lugar santísimo quedó vacío. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno, todo eso está viéndolo Ezequiel en medio de esa visión. Entonces esos son los vientos tempestuosos que iban a venir sobre la nación de Israel. La próxima vez que nos reunamos vamos a ver las 4 ruedas. Pero antes de terminar, en cuanto a lo que hemos tratado hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o algo que a ustedes les gustaría aclarar o compartir de algo que ustedes hayan aprendido, algo que se nos haya quedado en nuestra mente en cuanto a esta primera parte de la visión que tuvo Ezequiel. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, esa cosa que están hablando de 4 cabezas y eso, vaya, eso es como queriendo decir una aplicación, ¿no? Eso no ocurrió de verdad, ¿no? Mira, es buena la pregunta, buena pregunta. Ya dije ya que la visión es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Okay? Es una muy buena pregunta porque o está hablando simbólicamente, ya vemos que estos aspectos, cada uno tiene un alto simbolismo de lo que ellos están representando, o si son así literal, o sea, estos seres en su forma son así. Eso es muy difícil para nosotros definirlo. Número 1, todos los ángeles y todos los querubines, aunque ellos son seres que en esencia son espirituales, no tienen un cuerpo físico, cuando ellos han aparecido físicamente es porque se han transformado. Ellos sí tienen esa capacidad de transformarse. Ahora, ellos no son omnipresentes. Quiere decir que aunque son seres espirituales, tienen que tener limitaciones en cuanto a lo que ellos son. ¿Cómo son ellos? Muy difícil de entender nosotros. Muy, pero muy difícil. Pero a la vez yo tengo que pensar, el único, eterno, invisible, omnipresente, que no tiene cuerpo, es Dios. Todo lo demás son criaturas. Entonces, como criatura en sí, tienen que tener sus delineaciones. ¿Entienden lo que le digo? Tienen que tener una delineación, aunque yo no entienda cómo. Entonces, esa delineación, o es literalmente como ellos se están reflejando aquí, o son así, y de nuevo en ninguna de estas dos maneras yo afirmo, porque eso no lo sabemos nosotros. O aparecen así porque es una manifestación de la gloria de Dios y están simbolizando algo en la visión. ¿Okay? No, o puede ser una o puede ser la otra. No sé si me explico o entiendan lo que acabé de decir, hermano. Sí, entonces realmente no se sabe si los ángeles son seres espirituales o se manifiestan físicamente como nosotros. Bueno, ellos son seres espirituales. Pero lo que yo le digo, en ese ser espiritual, ellos tienen que tener su delineación. No pueden ser omnipresentes como lo es Dios. Si ellos no tuvieran una delineación, también fueran omnipresentes, y nosotros sabemos que eso solamente Dios es así. Pero en esa delineación espiritual, nosotros nos imaginamos siempre al ángel con una forma humana y unas alitas atrás. Esa es la delineación que yo tengo en mi mente. O son así como nos muestran los fantasmas las películas. Ven como muestran un fantasma que es una cosa que no tiene cuerpo, pero a la vez es una forma. Porque ellos, cuando han sido vistos,
por los seres humanos se han transformado en figura humana. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, lo que estamos tratando aquí, hermana Rosa, con esta visión es que sí nos dan características de cómo son estos seres o cómo los está viendo Ezequiel en la manifestación de su visión. Nos lleva a la incógnita, número uno, o son así, de verdad, con cara de hombre, león, buey y águila, o eso está simbolizando algo dentro de la visión, pero ellos son de otra manera en su delineación espiritual. ¿Entiende lo que yo le digo? Están simbolizando algo, cada cara está simbolizando algo, pero que ellos no pueden verse porque ellos se manifiestan así, porque ellos no se pueden ver realmente como ellos son. No puedo decir que ellos no se pueden ver como son, porque... Sí, pero no se pueden ver como ellos son. Eso es lo que no sabemos, Gladys. No se puede afirmar una cosa ni se puede afirmar la otra. Puede ser que lleguemos al cielo y nos encontremos querubines con estos aspectos. Y fueron así. Pero eso no lo podemos nosotros afirmar y decir, es así. Es lo que yo le digo, ¿ve? Pero así lo vio Ezequiel. Así lo vio Ezequiel. Pero tenemos una manifestación de la gloria de Dios donde ya estamos viendo que hay otros aspectos simbólicos dentro de la visión. ¿Entiende? Los vientos, los carbones, el fuego, las antorchas, todo eso es simbolismo. Es más, cuando tratemos las ruedas, vamos a ver que lo que se está describiendo realmente en la visión de las ruedas es los atributos de Dios. ¿Ok, hermano? Hay muchas cosas que uno definitivamente nunca vamos a entender la palabra de Dios. Eso está claro. Pero tenemos que tener en cuenta o tomar en cuenta lo que el Señor dice cuando está hablando con los fariseos. Si las cosas terrenales no me creéis, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? Así es. Ahora, esto que estamos leyendo es bastante simbólico. De ahí no se puede argumentar más. En referencia a los ángeles, recordemos lo que pasó con Lot. Cuando esas figuras, antes que fueran a Sodoma y Gomorra, estuvieron con Abraham. Mira, él reconoció que era el Señor más otros seres espirituales antes. Pero eso, ahí sí había teofanía de Cristo, Claro, y transfiguración de los ángeles. Pero cuando ya el Señor se fue y siguió estos dos personajes con Lot, entraron a la casa, ellos en algún momento demostraron la gloria que Dios le ha dado, Claro. porque aquellos querían sacarlo afuera y ellos cegaron a todas estas Mostraron personas. su poder. Así que con la gloria que Dios les ha permitido tener, imagínense, que Dios haya revelado a estas personas la gloria de un ángel que son un poquitito mayor que nosotros. ¿Qué nos espera a nosotros si Dios nos mostrara lo que Él sí es? Exactamente. Es imposible tratar de Por eso comprender, porque entendemos la Escritura como dice, no hay hombre que vea a Dios y que viva, porque es algo demasiado majestuoso y sublime y grandioso. Entendemos muy bien, hermanos, de que esta visión tuvo un propósito muy específico. Ahora, no sé si ha quedado alguna duda en cuanto al aspecto de los seres. Ahora, ¿qué yo puedo aprender yo de esto que el Señor me está enseñando? ¿Qué yo puedo aprender? Una de las cosas que por lo menos yo puedo aplicar a mi vida es ver la importancia de trabajar en unidad, ver la importancia de hacer las cosas bien hechas, ver la importancia de responder lo más rápido posible cuando el Señor me encomienda algo, y por lo menos eso se nos puede quedar de la manera en que estos ángeles sirven a Dios, como ellos lo alaban día y noche. Por eso que nosotros no podemos cansarnos de alabarlo, no podemos cansarnos de cantarle, de servirle. Aunque pensemos que toda la semana hacemos lo mismo y venimos a la iglesia a hacer lo mismo, mas sin embargo la alabanza a Dios es eterna. Los ángeles lo hacen y para nosotros es un privilegio hacerlo, mi hermano. Lo que yo quiero decir, que si un león, un toro y un águila se pudieran poner de acuerdo
para hacer algo en equipo. Nosotros podíamos hacer. Okay. Está muy bueno eso. Es cierto, si siendo un león se puso de acuerdo con el buey, con el águila, con el hombre, a pesar de que tenemos diferentes caracteres. Para nosotros no sería imposible. A pesar de que tenemos diferentes caracteres o quizás diferentes maneras de ver las cosas, si se lo pedimos a Dios, no se nos es difícil lograr la unidad, porque sabemos que la unidad tiene grandes provechos. Bien, hermano, vamos a despedirnos, vamos a buscar el himno 490.